Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Palabra de Dios. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de María Virgen y padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió al infierno y el tercer día resucitó de entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, desde donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Bien, ahora vamos a cantar un bello himno que se llama Más cerca. Ok. Amén, gloria a Dios. Padre, te damos gracias por permitir que nos reunamos en este día para rendirte toda la gloria, la honra y la alabanza, Padre, para darte culto como solamente tú lo mereces. Gracias por dejarnos saber que tú eres el único y verdadero Dios eterno, creador del cielo y de la tierra. Gracias por dejarnos saber que has perdonado todos nuestros pecados del pasado, del presente, del futuro, el pecado original con el que habíamos nacido, por el sacrificio, por la sangre de nuestro Salvador, Jesús el Cristo. Padre, gracias por dejarnos saber que Cristo es la solución para todos nuestros problemas. Gracias por dejarnos saber que este tiempo, que la oración, Padre, son las formas que tú nos has enseñado para estar enfocados en ti y no dejar que el mundo nos engañe, nos aparte de tu presencia, nos lleve a una vida de perdición. Gracias, Padre, por esta vida nueva que nos has dado en Cristo Jesús.
Padre, bendice a todas las personas aquí presentes, bendice a todas aquellas personas que van a escuchar el mensaje desde sus hogares y que el día de hoy, Padre, podamos cumplir tu voluntad de la mejor manera. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. La lectura bíblica de este día la conseguimos en el libro de Éxodo, versículos del 1 al 15, capítulo 8, versículos del 1 al 15. Entonces el Señor dijo a Moisés: ve a Faraón y dile, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pues si te niegas a dejarlos ir, entonces heriré todo tu territorio con ranas. El Nilo se llenará de ranas, que subirán y entrarán en tu casa, en tu alcoba y sobre tu cama, en las casas de tus siervos y en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Subirán las ranas sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Dijo además el Señor a Moisés: dile a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, sobre los arroyos y sobre los estanques, y haz que suban ranas sobre la tierra de Egipto. Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y las ranas subieron y cubrieron la tierra. Los magos hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y dijo: rueguen al Señor para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Moisés dijo a Faraón: dígnate decirme cuándo he de rogar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y queden solamente en el río. Mañana, respondió Faraón. Entonces Moisés dijo: sea conforme a tu palabra, para que sepas que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Las ranas se alejarán de ti, de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo. Solo quedarán en el Nilo. Entonces Moisés y Aarón salieron de la presencia de Faraón, y Moisés clamó al Señor acerca de las ranas que él había puesto sobre Faraón. Y el Señor hizo conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas en las casas, en los patios y en los campos. Las juntaron en montones y la tierra se corrompió. Pero al ver Faraón que había alivio, endureció su corazón y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Palabra de Dios. Bien, en estos pasajes del libro de Éxodo, vemos como nuevamente, siguiendo todo lo que el Señor había anticipado, el faraón se seguía negando a dejar ir al pueblo de Dios, a dejar salir al pueblo de Israel de su esclavitud en la tierra de Egipto. En esta oportunidad, el Señor envió las plagas de las ranas sobre esta tierra. Infestaron toda la tierra, todos los estanques, el río Nilo. Bueno, dice que se metían en todas las casas, al punto que vemos que el propio faraón, aunque sus magos, sus hechiceros, haciendo uso de esa magia negra, de ese poder oscuro, replicaron hasta cierto punto que las ranas aparecieran, él ya reconoció o estaba empezando a reconocer que todas estas plagas venían enviadas efectivamente por Dios. Entonces, ¿qué hace? Le pide a Moisés que ruegue a Dios a que aparte esta plaga de Egipto.
Y así lo hace precisamente Moisés. Le dice que eso va a pasar. Y algo muy interesante, le dice al faraón que él mismo diga qué día quiere que Moisés le ruegue al faraón, para que no le queden dudas que Dios es el que está causando que las ranas se vayan y que solamente queden en el Nilo. A lo que, como acabamos de ver, el faraón le dice que mañana. Y así sucedió. Moisés, por supuesto, no con su propio poder, sino con el poder de Dios, oró y así sucedió. Al día siguiente las ranas murieron, con excepción de las que estaban en el Nilo. Y aunque la plaga se fue, hasta cierto punto, las secuelas de todo eso se veían, porque podemos imaginarnos todo el hedor y la putrefacción que se generó con esa cantidad de ranas muertas. Pero el Señor cumplió su palabra, nuevamente, como siempre, eternamente. El faraón endureció su corazón, el Señor mostró su poder, llegaron las plagas y el faraón quiso, o por lo menos eso fue lo que le dijo a Moisés y Aarón, que iba a dejar el pueblo de Israel. Pero, ¿qué pasó cuando ya bajó la presión sobre Egipto, sobre los hombros del faraón? ¿Qué sucedió? Simplemente se retractó. Dice la palabra que cuando el faraón vio alivio, volvió a su posición original y no permitió que el pueblo de Israel se fuera. Entonces, sobre este pasaje podemos ver tres cosas el día de hoy que podemos y que debemos aplicar a nuestras vidas. Y la primera de ellas es que Dios nos salva para vivir para su propósito. Si vemos la palabra, si vemos el mandamiento, la misión que le dio Dios a Moisés y que le transmitiera, por supuesto, al faraón, decía: deja ir a mi pueblo para que me sirva, para que me sirva. Y esa última frase es muy importante y, por supuesto, la podemos tomar para nosotros también, porque el Señor no quería liberar al pueblo de Israel solamente físicamente de la esclavitud de allí, de Egipto. El Señor quería liberarlos espiritualmente. Por eso el Señor dice: y para que me sirva. Y esto es algo que también debemos tomar el día de hoy para nuestra vida. Ver esas escrituras y ver lo que sucedió en esos pasajes reflejado en nosotros. Porque cuando Dios nos salva, conocemos el Evangelio. Conocemos que cuando aceptamos al Señor Jesucristo en nuestras vidas como Salvador, cuando nos arrepentimos, tenemos ya vida nueva. Somos nuevas criaturas, como dice la palabra. Pero a veces quizás no tenemos claro, bueno, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Y eso es responsabilidad de nosotros, los evangelistas. Y eso es algo en lo que yo personalmente también tenía bastantes confusiones cuando empecé a conocer al Señor, porque no estaba afianzado en mí correctamente el Evangelio. Uno recibe la salvación para luego servir al Señor. El Señor quiere que participemos en esa misión que nos ha dado, que es compartir el Evangelio hasta lo último de la tierra. Uno de los pastores que me enseñó el Evangelio en primeras instancias, él me hablaba mucho de una metáfora que aplica muy bien para este caso, que el agua en un río, en un manantial, siempre va a correr y va a estar muy fresca, muy limpia, siempre y cuando el agua esté fluyendo. Si el agua deja de fluir, se estanca, ¿verdad? Y si se estanca, ¿qué pasa? Bueno, se pudre todo lo que esté en esa agua. Igual pasa con nosotros cuando recibimos la palabra de Dios, cuando empezamos a conocer el Evangelio. Nuestra vida cambia. Antes de cambiar las circunstancias externas, que Dios lo puede permitir también, empezamos a cambiar nosotros y vemos todos estos beneficios en nuestras vidas. Porque cuando nuestras relaciones a lo vertical se ajustan a lo que Dios quiere, que es poniendo a Dios primero, nuestras relaciones a lo horizontal
también empiezan a mejorar. Pero ¿qué pasa? Cuando ya vemos que las cosas se están moviendo a nuestro favor, que ya tenemos cierta paz en ciertas áreas de nuestra vida, podemos olvidarnos de Dios. Y por eso la labor de nosotros los evangelistas es tan importante. Debemos explicarle a la gente que Dios nos está dando salvación para que le sirvamos. Y no hay mayor manera de servirle, no hay mayor manera de mostrarle amor a una persona, al prójimo, que predicándole el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo hay salvación por toda la eternidad. Pero aquí vemos que, bueno, el faraón, dentro de toda esa oscuridad en la que vivía y la que se retroalimentaba, ¿no?, constantemente, porque vemos que estaba siempre en estos pasajes, la Biblia nos está mostrando al faraón, y pocas palabras después habla de sus hechiceros, habla de sus magos, de sus brujos. Esas eran las personas que rodeaban al faraón. Entonces esta era una persona que estaría totalmente endemoniada. Porque cuando vemos quiénes eran sus consejeros, quiénes eran sus manos derechas, brujos y hechiceros. O sea, ¿qué se podía esperar de esta persona? Y vemos que también el Señor estaba cumpliendo su palabra, porque en un principio, cuando fueron por primera vez Moisés y Aarón a ver al faraón, ¿qué les dijo el faraón? Recordemos, la palabra dice que el faraón dijo: ¿y quién es ese Señor para que yo le obedezca? Y bueno, el Señor le estaba mostrando quién es el Señor, con todos esos despliegues de poder que estaban siendo expresados en esas plagas, una tras otra. El Señor las desataba y el Señor se las llevaba. El Señor las desataba y el Señor se las llevaba. El Señor le estaba mostrando a Faraón efectivamente quién era él. Y nosotros pensamos, bueno, pero si a mí me pasa algo así, si Dios me hace un despliegue de poder enfrente mío, yo por supuesto que doy mi brazo a torcer. Pero cuando revisamos la palabra, y de verdad, si somos honestos con nosotros mismos, podemos conseguir y vamos a conseguir seguro oportunidades en las que Dios ha mostrado su misericordia, especialmente cuando recibimos la palabra de Dios, cuando empezamos a conocer el Evangelio y empezamos a recordar todas esas oportunidades en las que Dios nos ha mostrado su gracia y nos ha sacado de problemas, esas oportunidades en las que clamamos con todo el corazón y Dios nos escuchó. Y vemos primero cómo hubo un cambio en nosotros. Primero recibimos paz. Y segundo, Dios mostró su misericordia en cómo cambiaron nuestras circunstancias externas. Pero, así como le pasó al faraón, nos puede pasar a nosotros. Porque cuando perdemos la oración, cuando perdemos el culto, y más importante, cuando dejamos de evangelizar, poco a poco nos vamos alejando de Dios sin darnos cuenta. Volvemos a esa metáfora de somos como una ramita, como una hoja que se arranca de una rama. La hoja sigue verde por un tiempo, sí, pero poco a poco va muriendo, se va poniendo oscura, y así nos pasa a nosotros si perdemos nuestra vida de fe. Entonces, ¿qué refleja este primer punto? Dios nos salva para vivir para su propósito. Que una vez que recibimos la palabra por la gracia de Dios, que aceptamos a Jesús el Cristo como nuestro Salvador, debemos fortalecernos en Él. Y luego, o en ese mismo instante, empezar a cumplir la voluntad de Dios. Porque Dios primero que quiere que nosotros disfrutemos, que de corazón disfrutemos que ya Él nos dio la salvación eterna. Y después, ser como ese río que sigue fluyendo, compartiendo la palabra. Esa es la misión que Dios nos ha dado. Entonces no se trata solamente de disfrutar, sino también de servirle al Señor. Y antes de buscar servirle al Señor bajo nuestros propios parámetros, bueno, voy a hacer esto para la iglesia, voy a hacer aquello, voy a formar parte de este grupo para este punto específico en la iglesia, tengamos presente que la misión es predicar el Evangelio donde quiera que Él nos envíe. Primero que todo, en nuestras casas, con nuestra familia, en nuestro sitio de trabajo, en nuestros colegios, en nuestras universidades.
Eso es servirle al Señor. Eso es servirle al Señor. Y como no podemos dar lo que no tenemos constantemente siguiendo la palabra, debemos estar alimentándonos, leyendo la Biblia, recibiendo ese pan espiritual todos los días, porque sin eso no podemos cumplir la misión tal como Dios lo ha establecido. Mateo 28, 19, 20 nos dice: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y Mateo 6, 33 también es un versículo que nos ayuda a organizar nuestras prioridades. Dice: pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Cuando dice su reino y su justicia, el reino de Dios, la justicia de Dios, tenemos que poner primero a Dios en todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos. Y Dios abrirá esas puertas, abrirá esos caminos que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar. Entonces, gloria a Dios, que el día de hoy podemos confirmar que como cristianos primero tenemos que dar gracias porque hemos conocido el Evangelio, y también porque Dios nos ha mostrado claramente cuál es nuestra misión como evangelistas: ir y predicar que Jesús es el Cristo. Gloria a Dios. Y el punto número 2 también habla de una realidad que cualquier persona puede experimentar, que nosotros los cristianos también podemos tener, porque todos somos humanos, todos tenemos esos momentos de debilidad. La presión puede llevarnos, el título del segundo punto, la presión puede llevarnos a buscar a Dios sin transformar nuestro corazón. Al buscar a Dios, tenemos que someternos a Él. No se trata solamente de buscar a Dios para conseguir respuestas o dar una imagen de que estamos muy cerca de Dios, de que siempre estamos en oración, de que siempre estamos estudiando la palabra. Porque la palabra dice también: por sus frutos lo conocerás. Si no se lleva a cabo esa transformación de nuestros corazones, siempre vamos a tener el nivel de creyentes que no están disfrutando de la palabra. Vamos a conocer el Evangelio, vamos a saber que la salvación está en Cristo. Pero si no lo aceptamos en nuestros corazones, simplemente es un concepto. Y eso se va a reflejar en nuestras vidas. Y eso va a causar principalmente una cosa: que nos vamos a apartar de la fe. Porque si no estamos alimentándola, yendo a Dios todos los días, en esa oración constante, en esa oración las 24 horas, como conocemos. Mi tiempo de oración en la mañana, durante el día, al mediodía puede ser, en la noche, teniendo así sea 5 minutos para meditar y para ver las cosas que nos están sucediendo, de acuerdo a la palabra de Dios, sabiendo que Él está en control de todas las cosas, eventualmente nos vamos a apartar de Él. El versículo 8, 15 de Éxodo, el mismo versículo que vimos hoy, al final dice: pero cuando Faraón vio que había alivio, endureció su corazón y no los escuchó, tal como el Señor lo había dicho. También podemos pensar, bueno, pero aquí no es sorpresa, no era Faraón. Sabemos que es una persona, que era un personaje que estaba endemoniado claramente, y por eso actuaba como una persona ruin, totalmente contraria a lo que quería el Señor. Pero si somos honestos, vemos que esta es la situación de cualquier persona que está apartada de Dios. Porque nosotros como cristianos también podemos caer en eso. El mismo pueblo de Israel, si seguimos leyendo el libro de Éxodo, vemos que cuando salen de Egipto, al salir de Egipto,
¿en qué cae el pueblo de Israel? Cuando cruzan el Mar Rojo. Moisés sube al monte y cuando baja ya tenían un becerro de oro. Ya habían creado un ídolo con sus propias manos. Ya le habían dado la espalda a Dios. Entonces, eso sucede cuando no estamos transformando nuestros corazones. Cuando simplemente estamos buscando ese alivio momentáneo, ese alivio desde el punto de vista físico, pero no estamos reconociendo desde quién viene ese poder, desde quién viene esa misericordia que nos ha liberado, que es de Dios. Y nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo siempre tenemos que estar agradecidos, primeramente porque nos ha dejado conocer el Evangelio y que así no caemos en idolatría, en estar atribuyéndole las cosas que nos suceden a ídolos que pueden ser de madera, pueden ser de piedra, pero también pueden ser cosas que están en nuestra mente, intangibles, porque esos ídolos pueden ser nuestro ego. Ponemos nuestro ego por delante de todo. Puedo estar equivocado, pero si a algo o a alguien no le voy a quedar mal, va a ser a mi ego. Mi ego primero que todo. Eso es un ídolo. Y esos son los ídolos a los que se va el corazón cuando no lo tenemos enfocado en Cristo. Entonces, en los momentos de presión, como ese en el que el faraón veía que todo el poder de Egipto y todo el poder de sus hechiceros no podía detener el juicio del Señor en ese momento. Y pensó, bueno, déjame al menos rogarle a Moisés para que cese esta plaga. Y así que, bueno, a lo mejor el pueblo no se me amotine. Pero vemos que si de verdad no hay un arrepentimiento, no hay un cambio en el corazón, ¿qué sucede después? ¿Qué sucedió después? El Señor sí mostró misericordia. Él mostró muchísima misericordia. Detuvo la plaga. Pero ¿qué pasó después? El faraón siguió por el mismo camino y ya sabemos lo que sucedió. Vinieron todas las otras plagas y al final destrucción para Egipto. Entonces, debemos saber que siempre que buscamos a Dios, no es para esa solución inmediata. Cuando estamos buscando a Dios es porque queremos que Él entre a todos los aspectos de nuestras vidas y que nos dirija en todo. Y eso nos lleva al tercer punto. Permanecer fieles para vivir como testigos de Cristo. Y uno de los ejemplos, de los muchos que hay en la Biblia, pero si tenemos que tomar uno en este momento, podemos tomar el ejemplo de José. Porque debemos seguir al Señor y obedecerlo. No solamente en los momentos fáciles, quizás cuando acabamos de recibir esa respuesta o esa solución para un problema puntual, sino también debemos seguir al Señor. Debemos ser fieles y obedecer aun cuando las cosas no se están dando como nosotros queremos. Y vemos la vida de José, que es un ejemplo muy claro. José desde pequeño le empezaron a pasar cosas que no eran culpa de él en lo absoluto. Murió su madre, sus hermanos lo vendieron como esclavo. Luego parece que la situación había mejorado un poco porque llegó a Egipto y consiguió un jefe que, bueno, lo que uno puede ver, lo trataba bien. Y José, porque el Señor estaba con él, como dice la palabra, hacía muy bien su trabajo, era muy diligente y Potifar lo puso prácticamente a cargo de toda su casa. Pero ¿qué pasó? Llegó la mujer de Potifar, lo quiso seducir y José simplemente no cedió. Y en Génesis 39, capítulo 39, versículo 9 dice: ¿cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Entonces allí vemos que José durante
toda su vida, inclusive en esos momentos, él el primer estándar que él tenía era: ¿estoy siguiendo a Dios en este momento? No, ¿estoy siendo fiel o no? Y él, siendo un hombre joven, él rehusó a estar con la mujer de Potifar. ¿Y qué hizo ella? Lo denunció. ¿Dónde paró José? En la cárcel. Entonces allí vemos que parece que está haciendo lo correcto, pero siempre le pasa algo malo. ¿Y qué pasó? La Biblia nos enseña que José siguió teniendo fe y que el Señor seguía estando con José, y fueron pasando toda esa serie de eventos que tenía como altos y bajos, hasta que José llega a convertirse en el gobernador de Egipto, solamente respondiéndole al faraón. Y eso salvó al pueblo de Israel, porque lo salvó en el momento que ellos tenían la hambruna allá en su tierra. Pero entonces vemos que la obediencia no solamente debe ser en esos momentos en los que, bueno, las cosas están yendo a nuestra manera. Y podemos hablar de muchas personas en la vida, podemos hablar de experiencias personales, pero el ejemplo más claro de seguir y obedecer a Dios, aun cuando las cosas no están funcionando, cuando las cosas parecen que van mal para nosotros, es Jesús el Cristo. Jesús el Cristo se entregó en sacrificio por nosotros, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8 nos dice: se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cristo permaneció obediente a pesar de que eso le iba a costar la vida, y de la manera más cruenta. Ese es el ejemplo, ese es el estándar. Nosotros simplemente debemos poner nuestro corazón en Jesús el Cristo como nuestro Salvador. Pero ¿y cómo hacemos esto? Porque decirlo parece muy fácil, pero ya cuando estamos en el día a día, ya se hace muy pesado. Y para eso también Dios nos da la respuesta en su palabra, que es la verdad. Estando en oración, estando en meditación. El culto es un momento muy importante, porque es ese momento en donde todas las cosas, como lo veníamos diciendo, que nos distraen y que últimamente nos acercan a nuestro ego y nos apartan de Dios. El culto es ese momento donde podemos sacar todas esas cosas y recibir la guía de Dios para nuestras vidas, o reafirmarla, o recordarla quizás. Porque toda la semana Satanás y el mundo, ¿qué hace? Tratar de empujarnos fuera de la línea que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, este momento, el culto, ese momento privado, ese momento secreto de oración con Dios, es lo que nos mantiene alineados, lo que nos da la fortaleza para resistir inclusive en esos momentos donde no estamos viendo soluciones a nuestros problemas. Porque la fe nos va a continuar a seguir adelante. La fe nos va a continuar, la fe nos va a sostener en esos momentos donde ya ni siquiera no hay persona que nos pueda dar solución, solamente Cristo. Entonces, como conclusión, en este día, primero, que tenemos que buscar a Dios, no solamente en los momentos donde todo nos va bien, sino en aquellos momentos donde aún no vemos la solución, que es buscar a Cristo de corazón. Y para buscar a Cristo de corazón es absolutamente necesario conocerlo, y conocerlo conforme a su palabra. Vemos ejemplos claros en la misma Biblia, porque en la Biblia está la respuesta. Hay dos maneras de actuar. Está la manera de actuar de Faraón, que tiene el momento de presión, recibe la misericordia, se alivia y se aleja de Dios. Y está el ejemplo de José, y más elevado aún, por supuesto, el ejemplo de Jesús el Cristo. Obedecer a Dios y saber que Él está haciendo todo
para nuestro beneficio, porque para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, dice la palabra. Entonces, que este mensaje haya llegado a sus mentes, a sus corazones en este día y les permita meditar si estamos de verdad siguiendo a Dios de corazón o solamente estamos siguiéndolo en base a las respuestas y a las soluciones que vemos en nuestras vidas. No seamos como Faraón, sigamos el ejemplo de Cristo, seamos obedientes y fortalezcámonos con las armas que Él nos ha dado, con su santa palabra, con el culto, con la oración, para así poder cumplir con la misión que Él nos ha dado, que es ir y predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Ahora vamos a cantar un bello himno. Grata certeza soy de Jesús, hecho heredero de eterna salud. Su sangre pudo mi alma librar de pena eterna y darme paz. Esta es mi historia, es mi canción, gloria a Jesús por su salvación. Amén, gloria a Dios. Padre, te damos gracias por habernos permitido recibir tu palabra en este día. Padre, gracias por recordarnos que tú nos has liberado de la oscuridad a través del Señor Jesucristo, para que te sigamos, para que seamos tus siervos, para que cumplamos tu voluntad, que es ir y predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Gracias por dejarnos saber que primero debemos buscar tu reino y tu justicia, y las demás cosas nos serán dadas por añadidura, porque tú conoces, Padre, mejor que nosotros las cosas que necesitamos. Padre, gracias, porque sabemos que aún en los momentos en donde no vemos soluciones a los problemas que tenemos, tú estás obrando para nosotros, Padre. Debemos tener fe en que tú conoces mejor que nosotros lo que nos conviene, Padre, que tú nos guías con el Espíritu Santo. De nuevo, gracias, Padre, por el privilegio de poder rendirte culto en paz, tranquilos y seguros, porque sabemos que hay países, hay sitios en el mundo donde esto no es posible y tú nos has dado ese privilegio. Bendice a todos los aquí presentes y a todas las personas que están escuchando este culto desde otras partes del mundo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo
que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga.